Evangelio del apóstol Juan, capítulo 17, versos del 11 al 22. Amén. Y ya no estoy en el mundo, está hablando Jesús, mas estos están en el mundo, está hablando de los discípulos, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Diga conmigo, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estaba hablando de Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice Jesús, yo ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Diga conmigo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. En este día el Padre nos quiere dar un principio, una clave, una llave para prosperar, para poder vencer y prevalecer en este mundo. Como alguna vez ya dijimos, estamos en una lucha de contravía. Este planeta y la cultura de este planeta y esta sociedad va en contra del deseo de Dios. Eso no es ninguna novedad, lo podemos ver en la historia, cómo el ser humano a través de la historia ha estado andando en contravía de Dios, y las consecuencias las hemos podido ver y palpar fácilmente. Lo vemos en la economía, lo vemos en la ciencia, lo hemos visto en los distintos ámbitos del mundo y de la sociedad y la humanidad. El hombre ha fracasado. El hombre ha intentado tomar de todo para ser feliz y pleno, pero solo se ha destruido a sí mismo, destruyendo a los demás. Este mundo es un mundo contrario al diseño de Dios. Pero aquí estamos, y Jesús está haciendo esta oración hablando con papá. Y les está diciendo, Señor, yo sé que ellos se quedan. Y ellos van a tener que luchar contra un mundo que es contrario al diseño de Dios, al reino de Dios. Y por eso papá les ora a papá y le dice, papá, tú y yo somos uno. Y es uno de los principios que Dios quiere que aprendamos. La unidad nos hace fuertes. Y Jesús era uno con papá. Él y su padre eran uno, tenían un solo corazón, tenían una sola visión, tenían un solo espíritu, una sola palabra, estaban de acuerdo. Y eso hizo que Jesús pudiera hacer grandes cosas y maravillosas cosas aquí en la tierra. ¿Recuerdan cuando Lázaro había muerto? Él dice, quitan la piedra, y Jesús se dirige hacia la cueva. Y caminando a la cueva, allí en Juan capítulo 11, Jesús le dice a su papá, papá, gracias porque me has escuchado. Y yo lo he pedido a ti en público para que ellos crean. Lo que Jesús estaba mostrando es que él caminaba bajo la voluntad de papá Dios. Él le decía a papá lo que él quería hacer y lo que necesitaba hacer en el mundo para que el reino se extienda, y papá tenía comunión con Jesús. Por eso Jesús llega a decir,
papá y yo somos la misma persona, somos uno. Él está en mí y yo estoy en Él. Había unidad. Y cuando Jesús se va a despedir, quiere que esa misma unidad esté en nosotros, tanto en nosotros como hijos de Dios, como nosotros como hijos de Dios con Él, porque Él sabía que si estamos unidos y tenemos comunión y estamos de acuerdo y hay unidad, nosotros no seremos vencidos. Él sabía que el mal iba a operar en contra, como operó contra Él. El mismo Jesús le dice a papá: tú me diste 12 y yo estuve con los 12 y ninguno de esos 12 se perdió porque estaban unidos a mí, excepto el que no se unió a mí de corazón. Ustedes conocen quién fue. Hubo uno de los 12 que no estaba unido a Jesús. Caminaba con Él, pero no estaba unido a Él. No tenía unidad de corazón y de espíritu con Jesús. Así que tarde o temprano iba a ser tentado para salirse de la familia y traicionar. Esa persona fue Judas. Pero los otros 11 estaban en comunión con Jesús. Eran uno con Jesús, le creían a Jesús, seguían a Jesús, amaban a Jesús, le conocían, le disfrutaban, le servían y eran servidos de Él. Tenían unidad, había comunión y eso los hizo invencibles. Cuando vino el tiempo de la tentación, cuando vino el tiempo del remesón, cuando el mal se levantó para matar a Jesús, solo uno de los 12 no pudo soportar la tentación y lo traicionó. Judas Iscariote. ¿Por qué Judas y no otro? Porque Judas no había logrado tener unión, comunión, unidad con Jesús. Así que, como se dice popularmente, la cuerda se va a romper por el lado más delgado, el más débil. De los 12, el que menos unidad tuvo con Jesús, Judas. El que menos se identificó con Él, el que quiso andar medio independiente y con sus propias ideas y andando de ladito y por allí como con sus propios criterios y opiniones. Era el más débil porque no tuvo la comunión y la sujeción suficiente con Jesús. Y entonces cuando vino el remesón, el mundo golpeó, Él fue el que traicionó al Maestro. Luego se arrepintió y se ahorcó. Y Jesús sabía que esto podía pasar en el mundo, que el mundo iba a venir contra el diseño de Dios, contra los que creen en el orden divino para los hombres en la tierra. Y Jesús ora por los discípulos. Señor, le dice, papá, que ellos sean uno. Que ellos sean uno. Si ellos son uno, si están de acuerdo, tienen el mismo espíritu, el mismo corazón, respetan la misma palabra, tienen la misma visión, caminan juntos, ellos no van a ser vencidos por el mal en el mundo. El pecado no los va a destruir. Ellos van a prevalecer contra el mal que hay en el mundo. Que ellos sean uno como tú, papá, y yo somos uno. Y luego ellos, uno con nosotros, y no van a sucumbir. Les estaba dando una clave y una llave, y es lo que nosotros necesitamos tomar hoy. Necesitamos tomar esa llave. Necesito unidad. Y esto es algo que podemos practicar y aplicar a mucho en nuestra vida. La primera unidad que tenemos que desarrollar es con papá. Yo tengo que tener una unidad con Dios. Yo tengo que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Yo necesito como hijo de Dios estar de acuerdo con Jesús. Necesito estar de acuerdo con el Espíritu Santo, tener unidad con Él. Que lo que Él me diga yo lo aprecie, lo valore, lo viva, lo practique y camine en esa unidad con Dios. Si yo estoy unido a Dios, ¿quién podrá estar contra mí? Me va a ir bien. Los problemas empiezan cuando yo tengo mi propia opinión. Cuando Dios me ha dado una instrucción, pero yo tengo una propia opinión, entonces yo no tengo unidad. Porque Dios me da una inspiración, me habla de su espíritu a mi espíritu, Él empieza a darme un entendimiento de las cosas, me habla a través de la Biblia, o cuando estoy orando, o en un tiempo de ministración, Él me da una indicación, pero yo tengo mi propia opinión. No hay unidad. Yo tengo que hacerme a lo que Él indica, y no voy a esperar que Él se alinee con mi opinión y mi comodidad, según mi propio criterio. No, mi criterio tiene que unirse al de Él. Y entonces yo soy fuerte. Pero cuando yo espero que las cosas de Dios se bajen a lo mío, yo soy débil. Voy a ser tentado. No voy a poder recibir todo lo del cielo.
porque yo estoy esperando que Dios se ponga de acuerdo conmigo. Y yo tengo que buscar es ponerme de acuerdo con Él y tener unidad con Él. Entonces soy fuerte. Y por eso Jesús dijo, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo no tengo una opinión, papá. Lo que tú digas, eso es lo que yo hago, porque eso me va a dar vida. Porque tú sabes más que yo. Y una de las cosas que le ha hecho mucho daño a nuestra sociedad, hablando de nuestro Perú, es precisamente la división. Nosotros mismos nos hemos hecho débiles como sociedad, como nación, porque entre nosotros no estamos unidos. No nos amamos, no amamos quizás con el mismo corazón nuestro país. No hay una unidad nacional para amar y sacar adelante nuestro país. No nos identificamos como peruanos. Antes quizás nos sentimos mejores unos que otros, los de la costa, los de la sierra, los de la selva, o los de un partido, los de otro, los de un color de piel, o de apellido, o de posición económica, o de barrio. Nos sentimos distintos y superiores o inferiores unos a otros. No hay unidad. No nos apreciamos, ni nos valoramos, ni nos aceptamos simplemente por ser peruanos. Y nosotros mismos causamos la división y nos debilita como nación el no tener unidad como nación. Y entonces vienen de otros países y prosperan acá, invierten acá y compran y venden, porque entre nosotros no hay unidad. No estamos de acuerdo, no tenemos el mismo corazón. Nosotros mismos nos estamos dividiendo. Y hay una frase muy célebre en la historia que dice: divide y vencerás. Divide y reinarás. Un país que no tiene identidad, que no ha logrado la unidad, que no se respeta, que no se valora, que no valora al otro, es un país dividido, es un país que es conquistable. Es un país que no va a prevalecer, tendrá muchos problemas y le va a costar mucho salir adelante, porque no son uno. Si fueran uno, serían poderosos. Entre nosotros mismos nos choleamos. Nos sentimos que somos de otra clase, o porque tenemos tal o cual bien o título, entonces nos sentimos que somos superiores. Y nosotros estamos causando la división entre nosotros mismos. Y eso, mis amados, nos hace daño. Esa unidad es la que tenemos que buscar. Esa comunión, el estar de acuerdo, es lo primero que tenemos que buscar en el matrimonio. Un esposo que tiene una vida parcial en unidad con su esposa. Tiene una vida con su esposa, vive con ella, pero no tiene unidad con ella porque ella no participa de todo lo que él es. Él le permite a ella entrar hasta cierto punto en su vida y en su corazón, pero hay áreas de ese hombre que ella no conoce y a las que él no le permite entrar ni compartir, porque él es el hombre. Y entonces se reserva el derecho de no participar con su esposa en cosas que él tiene, en su historia, en su tiempo, en su día, en su economía o en su sexualidad. Y entonces él tiene una vida parcial con ella. No hay unidad con su esposa, no están de acuerdo, no están en comunión porque él tiene algo escondido. Él dice: ella no tiene derecho a saber de estas cosas que son mías. Entonces no tienes unidad con tu esposa. Y entonces tu hogar y tu relación conyugal es débil, porque solo la unidad prevalece contra el mal. O quizás es una esposa que tiene cosas guardadas, que quizás por miedo, por la herida, no le participa a su esposo de todo lo que es ella y tiene miedo. Y entonces de alguna manera ella se esconde y no es abierta con su esposo. Entonces ella tiene una relación parcial con él. Y esa relación parcial hace que no haya unidad en ese matrimonio. Y mis amados, el hecho de que haya división, si no hay unidad, hay división, nos hace débiles. Y es lo que papá quiere, que rescatemos esa unidad, que peleemos por ser unidos al otro, que pertenezcamos al otro y el otro nos pertenezca a nosotros, y entonces somos fuertes. Somos fuertes. Era la oración de Jesús, que ellos sean uno, que no haya división en ellos, ni por distingos, ni por temores, ni por heridas. Y muchas veces, como no hemos sido sanados lo suficiente en el corazón, no abrimos todo nuestro ser al otro, a veces ni siquiera a la esposa,
porque tenemos una herida de rechazo, nos sentimos inseguros o hay inseguridad en el que no se siente aceptado y entonces se cierra. Pero ahí hay división. Una cosa que le escondas a tu esposa, hay división. Una cosa que tú como hijo le escondas a tu padre y a tu madre, causa división entre ellos y tú. Es una barca, tu familia es una barca, pero si tú como hijo vives en el secreto y tienes una vida secreta distinta a la que muestras a tu padre y a tu madre, hay división en tu casa, hay división en esa barca. Estás debilitando tu familia. Viene la tormenta y ese hogar no va a poder soportarlo, no va a poder salir en victoria, porque no hay unidad genuina, hay apariencia de que todo está bien. Como quizás en muchas familias todo está lindo y tú los ves en los restaurantes, quizás allí cenando o almorzando juntos. Claro que todo el mundo clavado en su smartphone y todo está bien. Se suben al mismo carro, a la misma camioneta y todo está bien, pero no hay unidad, no hay comunión, no hay acuerdo, no hay corazones compartidos, no hay ese interior que vibra por el otro y ama al otro y le conoce y caminan juntos. Hay una división. Y en esa división somos débiles. Somos débiles ante el mal. Y el mal puede dañar nuestra vida. Necesitamos esa unidad. Unidad con el Espíritu Santo. Unidad con nuestros padres. Y los padres unidos con los hijos. Eso hace un hogar fuerte. Cuando venga la prueba, venga la tormenta, ese hogar va a salir adelante porque están unidos. Y el Señor dice, los que están unidos van a prevalecer contra el mal. Los que están unidos tendrán la victoria que está reservada para los hijos de Dios. ¡Aleluya! 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 Es algo tremendo. Pero a veces las heridas que traemos que no han sido tratadas, iglesia, y esto, familia, hay que tomarlo en cuenta. Heridas que traemos de nuestra vida pasada. Digo vida pasada refiriéndome a la vida antes de llegar a Jesucristo, que nos ha limpiado del pecado y nos ha dado un nuevo espíritu para vivir como hombres nuevos y mujeres nuevas. Hablo de la vida de la que vinimos de pecado según el molde natural que heredamos de nuestros ancestros. Cosas que vienen con tendencias que son contrarias al diseño de Dios. Y ustedes saben por qué. Porque destruyen el alma, destruyen la vida humana. Es un diseño autodestructivo el que heredamos. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El Espíritu de Dios vence el diseño autodestructivo que heredamos. Él nos hace libres. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 36, para que lo recordemos, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos ha libertado. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios y el Espíritu de Dios ha venido a ti, has nacido de nuevo, créeme que el viejo molde, el viejo poder que estaba en tu vida y que heredaste de tu ancestro, ya no está más contra ti. Jesús te ha hecho libre. Eres libre por el poder del nombre de Jesús. El Espíritu Santo da testimonio que somos libres. Si tú lo dejas actuar, Él te va a llevar a esa victoria. Pero cuando hay algo pendiente, diga conmigo, las cosas pendientes no nos ayudan a bien. Las cosas pendientes nos van a estorbar. Necesitamos resolver los asuntos pendientes. Y si tú tienes algún asunto pendiente con tu familia, en tu economía, en tu área sexual, en tu área matrimonial, necesitas enfrentar ese asunto. Porque es un lastre. Es como algo que está ahí abierto, sin proceso, y que no te va a permitir avanzar. Necesitas enfrentar las cosas que están pendientes. Y una de las cosas pendientes que más daño nos hace y nos restringe son las heridas del alma. A veces hemos sido heridos por rechazo y nuestro corazón está duro. Desconfiamos de todos y no queremos caminar con todos. Me han herido y estoy mal y lo único que quiero es centrarme en mí. Yo quiero estar bien, yo quiero que me acepten, yo necesito que me aprecien y estoy haciéndolo todo en función de llenar ese vacío.
porque fui despreciado. Me rechazaron. Quizás desde el vientre de mi madre. Quizás nací y no me programaron. Tampoco me esperaban. Y tampoco me quisieron cuando nací. Así que las cosas no están bien aquí adentro. Así que yo no me puedo unir a otros. No puedo unirme a otros. No quiero pertenecer a nadie. Estoy demasiado herido y soy demasiado egoísta y estoy tratando de ser feliz a mi manera y llenar el hueco con todo lo que pueda. No me pidan que me una a nadie, que pertenezca a alguien que crea en los demás. No puedo ser uno con alguien más, ni siquiera con mi esposa. Porque estoy tan herido que no tengo cómo abrirle mi alma a alguien. Estoy buscando cómo llenarla más bien. Así que no puedo ser uno con nadie. Y me cuesta mucho ser uno con Dios porque no supe cómo hacerlo nunca. Mi padre nunca me enseñó. Nunca fui uno con mi padre, ni mi madre, ni quizás con alguien alguno, con persona alguna. Así que está herida mi alma. No puedo pertenecer a alguien. Solo busco independientemente cómo resolverme. Pero el vacío que tengo no se llena nunca. Por más independiente y autosuficiente que quiero ser, sigue el vacío ahí. Porque no se puede llenar con nada. No es siendo independiente, no es manejándome a mi cuenta, dándome gusto el que este corazón se va a llenar, sino siendo sano para pertenecer a otros, para pertenecerle a Él, descansar, ser de alguien, pertenecerle a alguien libremente, sin miedo a no ser aceptado. Esas heridas necesitan ser sanadas. Esas heridas necesitan ser procesadas en nosotros para poder pertenecer, para poder sujetarme a otros. Nos cuesta a veces sujetarnos a la autoridad porque estamos heridos. No quiero que nadie esté encima mío. No quiero que nadie me mande, ni me corrija, ni me discipline, ni me diga lo que tengo que hacer. No soporto eso. Demasiado orgullo para cubrir una herida. Nos cubrimos con orgullo y desobediencia y altivez porque hay una herida. Yo no quiero nada que me comprometa, porque estamos heridos. En nuestra nación hubo una herida muy grande que levantó inclusive e hizo que se gestara el terrorismo en nuestra patria. Resentimiento, amargura. Una historia de un país oprimido por una clase. Injusticias tras injusticias, impunidad que dañó nuestra nación desde la conquista. Abusados, despreciados, abandonados, explotados. Una nación dolida. Un pueblo dolido. Hasta hoy vemos eso en nuestra nación. Hombres y mujeres con complejo de inferioridad, con baja autoestima, por ser de una clase o de otra, por tener una figura de una forma o de otra. Y nos cuesta sujetarnos a la autoridad, pertenecer, porque estamos heridos. Pero perdemos la unidad y nos dividimos y no prevalecemos. Sanidad para tu corazón es lo que Jesús trae. Y es lo que Dios quiere hacer, sanar el corazón para que seamos uno. Para que los matrimonios sean uno, para que los hogares sean uno. Lo disfruten. No es una ley. Es un estado de vida, unidad, de comunión, de paz, de amor, de esperanza, de gozar entre nosotros, de divertirnos entre nosotros. No parcialmente, todo para vivirlo enteramente, con libertad. Y Dios quiere hacer eso en nuestro país. Y por eso estamos aquí. Para orar por esa sanidad en el corazón de hombres y mujeres, niños, ancianos, aún golpeados por las heridas, los resentimientos. Pero Él lo prometió. Él sanará toda herida. Jesús sana toda herida del corazón y nos libra de nuestra historia. La unidad es el principio de la victoria, de prevalecer contra todo mal,
Y si para esa unidad necesitamos ser sanados, hay que orar por esa sanidad. Hay que tomar esa sanidad para nuestro corazón y nuestros hijos, y que nuestra descendencia sea libre, crezcan libres, amándose, amando lo nuestro, amando la iglesia, amando la visión de la iglesia, amando tu ciudad, amando tu familia, amando tu nación, como uno. Pero porque me nace, no por moda, me nace. Soy libre, no me da vergüenza, no tengo miedo. Es algo maravilloso. Es lo que Dios quiere para nuestra nación y para cada familia. Y ahí está la estrategia de la victoria. Y aquí lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12, verso 25. Y dice así la escritura: pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo a los que estaban alrededor de él: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado. Ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma podrá prevalecer. Jesús está diciendo: donde hay división va a haber caída. Donde hay división va a haber ruina, va a haber pobreza. Pero si nosotros somos unidos como familia, si estamos unidos a la palabra y al Espíritu Santo, si somos unidos como esposos, como familia, si somos unidos como nación, vamos a prevalecer. Vendrá la tormenta, vendrá la prueba, vendrá el mal, pero nosotros vamos a prevalecer porque estamos unidos. Somos uno, estamos de acuerdo, y como Jesús y el Padre son uno, así nosotros vamos a ser uno y seremos uno con Él y prevaleceremos contra todo mal. ¡Aleluya! Vamos a orar por eso. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos des un corazón para estar alineados contigo. Danos un corazón manso y humilde, Señor, para aceptar que necesitamos la unidad, que necesitamos estar bajo autoridad. Que no haya en nosotros, Señor, un corazón independiente, un corazón autosuficiente, que quiera moverse por su cuenta y que pueda caer, Señor, en la rebelión, como pasó a Coré, príncipe de Israel, y sus amigos, que se levantaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón, y sabiendo quiénes ellos eran puestos de parte de Dios, se levantaron contra ellos, poniendo en duda su mandato. Señor, no haya en nosotros un corazón rebelde. Danos la sanidad que necesitamos, Espíritu Santo, para ser sujetos a una visión, sujetos con propósito, sujetos, Señor, con un bien, por un bien mayor, por las promesas, Señor, sujetos para mantener la unidad, para mantener tu diseño, para estar en obediencia, bajo bendición, bajo cobertura de bien. Señor, danos un corazón manso y humilde, que se alinee al cielo, que se alinee a tu diseño, Señor. Y vamos a prosperar y vamos a ir en contra del mal y prevaleceremos contra el mal, porque estamos unidos, Señor, a ti. Gracias, Señor. Pídelo hoy, pídelo hoy. Yo siento que hay necesidad de pedir hoy. Pide por tu matrimonio. Pide por tu hogar como padre. Pide tú como hijo. Dile: Señor, yo no voy a hacer más división. Yo no voy a hacer el lado delgado por el cual se rompa la unidad de mi hogar, de mi matrimonio, de mi familia. Señor, haznos uno como tú y papá son uno, Señor. Danos un mismo corazón, danos un mismo espíritu, Señor, para seguir adelante como tú lo has expresado en tu palabra, Señor. Nos has exhortado para que estemos de acuerdo, para que más allá de las opiniones mantengamos la unidad con toda la mente y el corazón en un mismo parecer. Quieres que estemos, Señor, sin división. Vamos a prevalecer. Pídelo ahora para tu matrimonio, pídelo ahora para tus estudios. Pide esa unidad,
Pídelo en tu matrimonio. No camines por tu cuenta. Únete a él, únete a ella en un mismo parecer, para que puedas prevalecer contra todo mal y no se rompa la unión. Gracias, Señor. Ni con Dios ni con la familia. Vamos a prevalecer unidos. Vamos a prevalecer y prosperaremos para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo maravilloso, abre mi corazón, abre mi mente